una aldea donde todos saben, pero casi nadie habla. Un púlpito, una voz quebrada y una verdad que se desliza entre las rendijas del silencio. Esta historia no tiene culpables evidentes ni confesiones estruendosas, pero sí heridas profundas que solo la memoria compartida puede sostener. ¿Desde dónde estás escuchando esta historia? ¿Y qué hora es allí? Cuéntamelo en los comentarios. Vamos a descubrir el misterio. Había venido a Santa Eulalia por recomendación de mi amiga doña Clotilde, quien insistía en que el aire de montaña y la tranquilidad del pueblo serían el bálsamo perfecto para mi salud. La mañana de aquel domingo, como era costumbre en mi estancia, la acompañé a la parroquia. El sol entraba por los vitrales sin dramatismo, suavemente, como si supiera que no debía alterar la paz del lugar. Todo parecía ordenado. Los bancos bien alineados, los cánticos discretos, los pañuelos bien planchados en manos de mujeres mayores, y un murmullo de recogimiento que no me era desconocido. El padre Basilio no era un hombre joven, pero su presencia conservaba cierta dignidad silenciosa. Lo había visto solo una vez antes, en la calle principal, con su sotana ligeramente arrugada y una expresión ausente. Cuando subió al púlpito aquella mañana, la atmósfera no se alteró. Nadie esperaba sobresaltos. Todo parecía avanzar como lo haría cualquier domingo. Me fijé en las manos del sacerdote. Estaban juntas, pero no firmes. Temblaban apenas, como si la oración que estaba a punto de pronunciar necesitara permiso para salir. Y entonces ocurrió algo extraño. No algo evidente, no un grito ni un tropiezo, sino una pequeña pausa, demasiado larga para ser casual, justo cuando el padre se disponía a hablar. Doña Clotilde no pareció notarlo, pero yo sí, porque en lugares como Santa Eulalia, los silencios no son vacíos, son grietas, y aquella, aunque diminuta, fue la primera. El padre Basilio apoyó una mano en el borde del ambón, como si necesitara sostenerse. Abrió la boca, pero no salió sonido alguno. Pensé al principio que era una pausa piadosa, una forma de invitar al recogimiento. Sin embargo, tras varios segundos en los que el silencio se volvió espeso, noté que no había oración, ni gesto, ni tan siquiera respiración visible. Los fieles comenzaron a removerse en los bancos. Un niño giró la cabeza hacia su madre, y ella le apretó la mano en señal de quietud. Los ojos del sacerdote vagaron por la nave, como si buscara a alguien o algo que se le hubiera escapado. No parecía nervioso. Más bien tenía la expresión de quien acaba de recordar una escena que preferiría olvidar. No hubo desmayo ni tropiezo. Simplemente bajó los escalones, lentamente, como si los pies le pesaran más que el cuerpo. Cruzó el altar, sin mirar a nadie, y desapareció tras la puerta lateral que conducía a la sacristía. La misa continuó como por reflejo, con un ayudante improvisado que retomó el rito en su lugar. Pero el centro, el corazón litúrgico de la mañana, se había desvanecido sin explicación. Nadie habló en voz alta, pero los párpados bajaban y subían demasiado rápido, como si cada cabeza quisiera disimular su desconcierto. Yo, que había presenciado muchos silencios forzados en mi vida, supe de inmediato que ese no era fruto del miedo ni del olvido. Era otra cosa. Un silencio que venía de dentro. Doña Clotilde, que siempre procuraba ver lo mejor de las cosas, se inclinó hacia mí con una sonrisa de circunstancias y susurró: «Debe de estar enfermo, pobre hombre. Tal vez un golpe de tensión». Asentí, aunque no compartía su optimismo. Lo que había presenciado no me hablaba de un cuerpo enfermo, sino de un alma súbitamente vencida. Observé con atención el rostro de los feligreses cercanos. Ninguno parecía verdaderamente sorprendido, y eso me llamó la atención. Había desconcierto, sí, pero mezclado con una especie de resignación tácita. Las miradas iban de un banco a otro, y más de una se encontró en el aire, evitándose a última hora como si temieran decir con los ojos lo que la lengua aún no se atrevía a pronunciar. Una mujer 2 filas delante de mí,
Bajó la vista con rapidez cuando nuestros ojos se cruzaron. Un anciano junto al confesionario se persignó sin necesidad litúrgica. No era escándalo lo que flotaba en la iglesia, sino algo más sombrío, una incomodidad sostenida, como si todos compartieran una memoria no dicha. A veces, en los pueblos, el silencio no es ignorancia, sino un pacto, y aquel templo, ese día, me pareció repleto de pactos no confesados. Cuando la misa concluyó, los feligreses salieron en grupos pequeños, más lentamente que de costumbre. No hubo risas ni comentarios sobre la homilía, como suele ocurrir en los pueblos donde todo se comenta. Esta vez, las palabras se arrastraban en voz baja, como si no supieran por dónde empezar. Me detuve junto a uno de los cirios, fingiendo contemplar los detalles de la mesa de ofrendas, pero en realidad prestaba atención. Las frases eran fragmentadas, reticentes. Nunca lo había visto así. ¿Y si fue algo del corazón? Dijo que estaba preocupado últimamente. Nadie mencionaba directamente el silencio, y sin embargo, todo giraba en torno a él. Un joven se acercó a una anciana, y tras unos instantes de vacilación, ella negó con la cabeza sin pronunciar palabra. Había en ese gesto un mensaje claro. No aquí, no ahora. Esa negativa me resultó más reveladora que cualquier afirmación. Me pregunté si el padre Basilio había sido siempre así de reservado, o si algo, quizá reciente, había desbordado sus límites. En cualquier caso, no era el tipo de hombre que abandonaba su púlpito sin razón. No en un pueblo como Santa Eulalia, donde la costumbre es casi ley. A través de la puerta entreabierta de la sacristía, lo vi. Estaba de espaldas al altar, sentado, con la cabeza hundida entre las manos. La escasa luz que entraba por el ventanuco apenas alcanzaba su silueta, pero fue suficiente para captar la rigidez de su postura. Cuando levantó la mirada, solo un instante, solo un reflejo, advertí en sus ojos algo que no era dolor, ni rabia, ni miedo. Era otra cosa. Una especie de revelación vivida en soledad. El rostro de un hombre que ha presenciado lo que nadie más debía ver. No había lágrimas, ni lamento. Solo un vacío tenso, como si el mundo que lo rodeaba ya no tuviera lugar dentro de él. Cerró los ojos lentamente, como si deseara borrar una imagen grabada demasiado hondo. En ese instante, supe que algo había ocurrido, y que él no estaba enfermo, estaba atrapado. La campana final repicó con solemnidad, marcando el fin del oficio. Mientras los últimos feligreses abandonaban el atrio, me quedé unos segundos más sentada, con las manos entrelazadas sobre el regazo. No tenía pruebas, ni pistas, ni nombres. Solo una intuición antigua, afinada por los años, que me decía que aquel silencio no era ni casual ni benigno. Cerré los ojos. Intenté imaginar el momento exacto en que la voz del padre Basilio se quebró. ¿Había leído algo? ¿Visto a alguien? ¿Recordado una frase antigua? El silencio no había sido un vacío, sino una consecuencia, como si una palabra, una sola, le hubiese caído encima con tal peso que no pudo continuar. Y entonces me hice la pregunta que no dejaba de resonar. ¿Qué palabra puede condenar a un hombre a no pronunciar ninguna más? Abandoné la iglesia con paso lento, mezclándome entre los parroquianos que se dispersaban por la plaza. El aire era limpio, y sin embargo, el ambiente se había cargado de algo denso e invisible. Nadie alzaba la voz, pero los corrillos se formaban con la naturalidad de quien ya sabe cómo fluye la información en un lugar pequeño. Me acerqué a uno de ellos fingiendo buscar sombra. Una mujer de rostro anguloso y ojos demasiado despiertos murmuraba que el padre Basilio siempre había sido nervioso. Otra, de tono más severo, aseguraba que debía de haberse quedado sin voz de repente, como le pasó a su cuñado cuando lo operaron de las cuerdas. Pero debajo de esas explicaciones prácticas se escondía algo menos fisiológico. Una anciana que no participaba en la conversación alzó apenas la vista y dijo con voz casi inaudible: «No fue enfermedad,
Fue el alma. La frase no provocó reacción inmediata, pero dejó una vibración leve en el grupo, como si una campana interna se hubiese agitado. Nadie la contradijo, y eso fue revelador. Me pareció significativo que nadie mencionara la posibilidad de un ataque de miedo. En cambio, se hablaba de castigo, de revelación, incluso de señales, como si lo ocurrido no perteneciera al ámbito de lo físico, sino a ese otro espacio, más incómodo, que se abre cuando uno ha visto, o sabido, demasiado. Esa tarde, mientras tomábamos té en su jardín, doña Clotilde me relató algo que no había querido compartir antes. Me dijo que la hermana del padre Basilio, una mujer sencilla que vivía en la casa parroquial, se había acercado a ella visiblemente alterada, pidiéndole discreción. Me habló con esa mezcla de orgullo y reserva que tienen las personas que manejan información en voz baja, como si confiar fuera, en sí mismo, un acto de poder. Según la hermana, esa misma mañana, poco antes del amanecer, el párroco recibió una carta. No llevaba remitente. La abrió en silencio, la leyó entera, y luego, sin una sola palabra, caminó hasta la chimenea de la cocina y la arrojó al fuego. No hubo gesto de duda, ni intento de conservarla. Se quedó observando cómo se consumía, de pie, con las manos en los bolsillos. No preguntó quién la había dejado. No comentó su contenido. Solo pidió que no se le sirviera desayuno. Me pareció revelador que alguien como el padre Basilio, tan contenido, sintiera la necesidad de quemar un mensaje sin comentarlo siquiera. No era solo secreto lo que protegía, era memoria. Y, posiblemente, culpa. Fue al día siguiente, en una conversación con el sacristán, cuando otra pieza cayó en su sitio. Era un hombre mayor, de pasos lentos y voz baja, acostumbrado a no hacerse notar. Me habló mientras arreglaba los reclinatorios, con una naturalidad ensayada, como si el comentario no tuviera importancia. Me dijo que la noche anterior a la misa, mientras cerraba la puerta lateral de la iglesia, escuchó al padre Basilio hablar consigo mismo en la sacristía. No fue un rezo, ni una queja, ni una jaculatoria. Fue una frase, dicha con el tono de quien no se dirige a nadie. Mañana todo cambiará. Nada más. No hubo segunda parte, ni lamento, ni pausa dramática. Solo esa afirmación seca, inexplicada, lanzada al aire como quien se quita una venda. El sacristán no quiso atribuirle significado, pero su mirada, al repetir las palabras, estaba cargada de algo que no era solo recuerdo. Era inquietud. Yo sabía bien que cuando alguien pronuncia una frase así, con esa sobriedad, es porque ya no puede evitar lo que está por venir. No se trataba de una amenaza ni de una esperanza. Era una certidumbre. Fue en la panadería donde escuché por primera vez la mención de la mujer de negro. Una joven hablaba con la panadera, señalando que antes de la misa vio entrar a una mujer desconocida por la puerta lateral de la iglesia. Vestía de negro y caminaba con paso firme, aunque algo apresurado. No llevaba sombrero ni velo, lo cual pareció extraño a varias personas, dado el atuendo. Nadie la vio salir. Otra mujer, mayor, intervino para decir que también la había notado. Estaba en la penumbra, junto a una de las columnas del fondo, pero no se arrodilló, ni participó en los cantos. Parecía observar al altar más que rezar ante él. Una tercera voz se sumó con la naturalidad con que las historias ganan cuerpo en los pueblos. Sí, ella también la había visto, muy delgada, los ojos bajos, las manos entrelazadas como quien espera algo. Lo que me llamó la atención no fue la presencia en sí. Los forasteros, aunque raros, no son imposibles, sino el silencio posterior. Nadie recordaba haberla visto después del sermón interrumpido. Tampoco había alojamientos registrados a nombre de una mujer joven, como si hubiera entrado al templo no para rezar, sino para invocar algo que debía cumplirse, y luego, simplemente, haberse desvanecido. Al caer la tarde,
Me senté junto al ventanal de mi habitación, con las notas mentales aún vibrando. Había algo en la combinación de elementos que me inquietaba. La carta quemada antes del alba, la frase susurrada por el párroco, la figura de una mujer desconocida aparecida sin contexto. Por separado, eran anécdotas. Unidas, comenzaban a formar una trama invisible, aún sin bordes claros. No podía afirmar nada, pero mi intuición, que en otras ocasiones me había servido bien, me empujaba a descartar la idea de una reacción súbita o una crisis espiritual aislada. El silencio del padre Basilio no había sido un accidente. Había sido provocado, no por amenazas explícitas, ni por enfermedad, sino por algo más íntimo, un recuerdo al que se le puso rostro, letra y perfume. Una verdad antigua había sido llamada a la superficie, y cuando lo no dicho regresa con fuerza, ya no permite voz. Lo que aún no comprendía era si esa verdad era culpa, miedo o justicia. Me pareció prudente no preguntar directamente. Las verdades en los pueblos no se revelan bajo presión, sino que se insinúan entre costuras, cucharadas de mermelada y repeticiones disimuladas de lo ya sabido. Doña Clotilde organizó esa tarde una reunión con 2 feligresas mayores, devotas y de carácter definido. Entre botones y encajes, el tema inevitablemente derivó hacia el padre Basilio. Al principio, las observaciones eran banales, que últimamente estaba más callado de lo habitual, que desde la Cuaresma no participaba en las reuniones del consejo parroquial, que parecía algo distraído. Pero a medida que el hilo avanzaba por la tela y la merienda se repartía, comenzaron a aflorar frases menos inocentes. Una de ellas, la señora Vázquez, delgada, con dedos inquietos y voz rasposa, comentó sin mirar a nadie en particular: «Estas cosas no vienen solas. En su parroquia anterior también hubo rarezas. Una muchacha que se esfumó. Nadie supo bien qué pasó». La otra asintió con los labios apretados, como si acabara de recordarlo también. Y después, el traslado. Muy repentino, ¿no? Lo enviaron lejos y sin ruido. Yo no intervine, solo seguí hilando. Pero internamente, aquella palabra se esfumó, resonó con fuerza. En mis años de experiencia, había aprendido que en ciertos contextos, las desapariciones no son físicas, sino sociales. Una joven puede dejar de existir para un pueblo sin necesidad de moverse. Basta con que haya incomodado lo suficiente. A veces, los fantasmas no son los muertos, sino los que fueron borrados. Esa misma tarde me acerqué a la pequeña biblioteca del ayuntamiento, un espacio modesto, pero bien ordenado, donde los periódicos locales y los boletines eclesiásticos estaban archivados con admirable diligencia. Pedí los ejemplares correspondientes a los años previos, a la llegada del padre Basilio a Santa Eulalia. Tras varios minutos de revisión cuidadosa, hallé una nota breve en un boletín de la diócesis. En lenguaje sobrio, casi administrativo, se comunicaba el traslado inmediato del reverendo Basilio Ortega desde la parroquia de Nuestra Señora del Socorro, por razones pastorales no especificadas. No había más. Ninguna despedida, ninguna mención de agradecimiento por sus años de servicio. Solo una frase seca, que parecía redactada más para olvidar que para informar. Aquella frialdad no me sorprendió. En ciertos ámbitos, el lenguaje sirve precisamente para disimular lo que no se quiere nombrar. Y si bien un traslado no constituye prueba de nada, sí puede ser un síntoma. Y los síntomas, como bien saben los médicos y los detectives, no deben ignorarse. Me pregunté entonces qué había ocurrido en aquella parroquia y, más aún, qué relación guardaba con el silencio actual del párroco. No quise quedarme con especulaciones, así que concerté una conversación breve con el doctor Almansa, médico del pueblo desde hacía más de 30 años y hombre de palabras medidas. Nos sentamos en un banco frente a la farmacia, bajo la excusa de que quería saber cómo se encontraba mi tensión. ¿El padre Basilio?, repitió, tras escuchar mi pregunta. Está físicamente bien.
Los análisis no muestran nada anormal, ni afasia ni daño neurológico. Come poco, pero duerme. No hay fiebre, ni rigidez, ni fatiga significativa. La voz está intacta. Le pregunté si había considerado causas popipsicológicas. No hay síntomas depresivos evidentes, ni ansiedad aguda. Pero, claro, el silencio, ese tipo de silencio, no es clínico, es deliberado. Lo dijo sin dramatismo, como quien comenta el parte meteorológico, pero añadió algo más, tras una pausa breve. Lo que calla no es porque no pueda decirlo, es porque no quiere. Me quedé un momento en silencio también. Elegir callar no es lo mismo que no poder hablar. Y cuando un hombre opta por el silencio, no suele hacerlo por cobardía. A veces lo hace por vergüenza, o por dolor, o porque sabe que, si habla, lo dicho no se podrá desdecir. Fue un niño quien me reveló lo que ningún adulto había mencionado. Se llamaba Jacinto y tendría, a lo sumo, 9 años. Estaba sentado en un murete junto a la fuente, arrojando migas de pan a las palomas, cuando me acerqué con la intención de descansar unos minutos. Me saludó con esa mezcla de respeto y curiosidad con que los niños abordan a los desconocidos que no temen. Hablamos de cosas sin importancia hasta que, sin que yo lo provocara, me dijo: «El padre Basilio lloraba el otro día». «Ah, sí», dije, sin darle tono de sorpresa. «En la sacristía. Yo estaba en el confesionario, jugando, y lo vi por el cristalito. Estaba de rodillas, delante del cuadro». Le pregunté a qué cuadro se refería. «Uno con una señora. Morena. No era santa ni virgen. Era como de verdad». Lo miré, pero no insistí. Los niños no mienten, al menos no de ese modo. Si lo había visto llorar, era porque no supo que debía ocultarlo. Y si el retrato no era una imagen religiosa, probablemente era alguien que no debía estar allí. Un sacerdote de rodillas, llorando en silencio ante un rostro del pasado, no es una escena litúrgica. Es una escena de expiación. Y todo expiador, tarde o temprano, acaba revelando lo que lo condena. Aquella noche, ya entrada la oscuridad, alguien notó que el retrato ya no colgaba en la sacristía. Fue el sacristán quien lo comentó, sin dramatismo, como si hablase de una lámpara rota o de un mantel extraviado. No había señales de fuerza ni rastro de daño. El clavo seguía allí, ligeramente torcido. El marco había desaparecido sin dejar rastro. Nadie lo había visto salir, ni hallaron restos en el contenedor del patio. La desaparición fue tan discreta como su existencia. Algunos dijeron que alguien lo habría robado. Otros, que el propio padre Basilio lo había escondido, por vergüenza o por miedo. Incluso hubo quien insinuó que el cuadro jamás existió, y que eran imaginaciones del niño. Pero yo sabía que había estado allí, y que su ausencia era más elocuente que su presencia. Hay objetos que, al desaparecer, no se llevan silencio, sino que lo multiplican. Esa mañana me acerqué a la sacristía sin anunciarme. El espacio estaba en calma, como si nada hubiese ocurrido, pero al alzar la vista hacia la pared desnuda, sentí una punzada leve, como si la ausencia del retrato pesara más que cualquier crucifijo. No dije nada, tampoco el padre Basilio. Se limitó a mirarme de reojo, como si supiera que yo sabía. En ese instante, comprendí que su silencio no era defensa, ni debilidad, ni rebeldía. Era una deuda, no con la Iglesia, ni siquiera con Dios, con una mujer, con una imagen, con un pasado que había decidido borrar, demasiado tarde. No tardaron en surgir las voces discretas. En la panadería, en la rebotica, en la cola del estanco, la misma información empezó a repetirse con pequeñas variaciones. La mujer de negro no era del todo desconocida. Su nombre era Esperanza García. No figuraba en ningún registro reciente, pero algunas recordaban a su madre, Margarita García, antigua criada de la casa parroquial. Había servido allí en los años del primer destino del padre Basilio en Santa Eulalia,
antes de su inexplicable traslado. La mujer, decían, murió joven, de una enfermedad sin nombre, tras una temporada fuera del pueblo. Una historia desdibujada, apenas mencionada, como esas manchas en los manteles que no se logran quitar del todo. Me sorprendió cuán rápido algunos nombres se desentierran cuando el presente comienza a oler como el pasado. Las viejas hablaban de Margarita con una mezcla de pena y cautela. Ninguna la llamaba pecadora, pero tampoco la recordaban como mártir. Y ahora su hija, Esperanza, había regresado. No a reclamar su lugar, sino a posar, como una figura deliberada, en el centro de un misterio aún sin cuerpo. Sentí, con esa certeza instintiva que rara vez me fallaba, que su aparición no era casual. Había venido a ajustar cuentas, aunque aún no sabíamos con quién. Me acerqué al pequeño hostal donde supuestamente se había alojado Esperanza. Era un lugar modesto, con paredes finas y una recepción atendida por una mujer nerviosa que hablaba demasiado. La habitación asignada estaba intacta. No había señales de violencia, ni objetos revueltos, ni ropa olvidada. La cama hecha, la ventana cerrada. Solo un detalle rompía la pulcritud. Un pañuelo, cuidadosamente doblado sobre la mesita. Era antiguo, de lino fino, con iniciales bordadas a mano. LD. No correspondían a Esperanza, al menos no en apariencia. Tampoco a su madre, Margarita. Aquellas letras pertenecían a alguien más, alguien anterior, alguien cuyo nombre aún no había sido pronunciado. Pregunté si había registrado alguna salida. La dueña negó con vehemencia. Nadie la vio marcharse, y sin embargo, ya no estaba. Tuve la sensación de que su desaparición no obedecía al miedo ni al peligro. Más bien era parte de un guión íntimo, silencioso, cuidadosamente preparado. No había huida, sino retiro, como si Esperanza hubiese venido únicamente a dejar el eco de algo. Un gesto, un símbolo, una memoria bordada. Y luego, desvanecerse, como su madre, como otras mujeres antes de ella. Poco después, accedí al contenido restante de la habitación. Una pequeña caja de cartón, sin marcas ni etiqueta, contenía un sobre cerrado, aunque evidentemente vacío. Lo abrí con cuidado. No había carta, ni nota, ni fotografía. Solo el rastro persistente de un aroma. No era perfume ordinario, ni colonia. Era algo más antiguo, más grave. Incienso, intenso, penetrante. De los que impregnan las sacristías antiguas y los hábitos guardados en madera. De los que se mezclan con el polvo de los himnarios olvidados. Me quedé con el sobre unos segundos más entre los dedos, como si el papel caliente aún pudiese revelarme algo. No lo hizo, pero su olor sí. Era una firma invisible, una marca deliberada. No era un descuido. Si Esperanza había colocado ese sobre allí, y no dudaba de que así fuera, lo había hecho como quien deja una llave sin decir a qué puerta pertenece. O como quien recuerda a otro que ciertos ritos, aunque antiguos, no han perdido su poder. Era un mensaje dirigido, pensé, al padre Basilio, a su pasado, a su memoria, y también, quizás, a su culpa. Volví a encontrarme con la anciana de mirada incierta que solía sentarse junto al confesionario. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, su voz temblaba no por edad, sino por algo más profundo. Me dijo que días antes del sermón fallido, el padre Basilio había salido a caminar más temprano de lo habitual, que al regresar, pálido y con los labios resecos, se encerró largo rato en la capilla lateral. Al mediodía, ella, que tenía permiso para limpiar los floreros, lo escuchó murmurar. No oraba. Decía solo una frase, una y otra vez, con un ritmo inquietante, casi hipnótico. He visto un fantasma del pasado. No le dio importancia entonces, pero ahora, tras lo ocurrido, sus palabras cobraban un peso distinto. No se trataba de una alucinación, tampoco de un símbolo espiritual. En pueblos como Santa Eulalia, los fantasmas suelen tener nombre, rostro y motivo, y no necesitan caminar entre nieblas para hacerse presentes.
Yo no creía en apariciones, pero sí en lo que la memoria puede provocar cuando es enfrentada de pronto. Y comencé a pensar que quizás el silencio del padre no era temor a lo que vio, sino a lo que reconoció. A la mañana siguiente, el sacristán encontró una nota en el buzón de la iglesia. No tenía firma ni remitente, pero estaba doblada con precisión y escrita a mano, con tinta negra y pulso firme. Contenía una única frase: «Tu silencio será tu castigo». No era una amenaza abierta, ni un chantaje evidente, pero su ambigüedad la hacía más poderosa. Nadie sabía quién la había dejado, ni cuándo, tampoco a quién iba dirigida exactamente, pero todos supieron, o fingieron saber, que era para el padre Basilio. El papel circuló en voz baja entre algunos, y luego desapareció, como suelen hacerlo las cosas incómodas, pero la frase quedó. Me pregunté qué clase de persona escribe algo así. Alguien que conoce un secreto, alguien que quiere exponerlo, pero sin hacerlo, o alguien que desea que el otro se consuma en su propio silencio, que no lo rompa, sino que se hunda en él. Volví a pensar en Esperanza, en su desaparición medida, en el sobre con incienso. Todo parecía parte de un juego cuyo objetivo no era revelar la verdad, sino obligarla a salir sola, sin presión. Una justicia más antigua, más implacable. Aquel martes por la tarde, doña Clotilde me llevó a tomar el té con 3 damas que, según sus propias palabras, eran el alma organizativa de la parroquia. La expresión me pareció reveladora. Eran mujeres de edad respetable, de modales firmes, y con esa forma de sonreír que parece más bien una prueba de fuerza. Nos sirvieron un té excelente, acompañado de galletas caseras, y una tensión invisible que no lograba deshacerse ni con el mejor de los limones. Las conversaciones fluyeron entre temas litúrgicos y labores de beneficencia, pero no tardaron en posarse, como por accidente, sobre la figura de Esperanza. Ninguna la nombró directamente al principio. Hablaban de esa joven, la que vino, la que se alojó en el hostal, pero en sus pausas había más contenido que en sus frases. La palabra perturbación flotaba sin decirse, como si la sola presencia de la muchacha hubiera removido sedimentos que ellas preferían dejar donde estaban. No eran mujeres crueles, pero sí marcadas por una época en la que lo no dicho era una forma de control. Y percibí con claridad que algo de lo que había ocurrido entonces aún no les había sido perdonado, ni por ellas mismas, ni entre ellas. Fue doña Mercedes quien, tras un sorbo más largo de lo habitual, rompió el cerco del lenguaje cuidadoso. La madre de esa chica, Margarita, también fue criada del padre Basilio, ¿no es cierto?, dijo sin mirar a nadie. Siempre tan afectuosa, demasiado. Las otras 2 no la corrigieron, ni siquiera hicieron el esfuerzo de suavizar el juicio. Era evidente que aquella historia aún las incomodaba, no por sus hechos comprobables, sino por lo que quedó en el aire, sin pronunciarse. Se hablaba de miradas, de ausencias prolongadas, de visitas al consultorio que no fueron comentadas. Nadie afirmó nada concreto, pero todas parecían saber más de lo que decían. Una insinuó que Margarita desapareció justo antes de un retiro parroquial. Otra recordó que su madre había dicho que la muchacha no encajaba. Ninguna utilizó palabras ásperas, pero entre costuras, cucharillas y anécdotas, tejían una red espesa de resentimientos antiguos. Yo escuchaba sin intervenir, no porque me faltaran opiniones, sino porque sabía que los silencios entre mujeres que han compartido bancos de iglesia durante décadas son más reveladores que cualquier confesión. Y lo que esas mujeres no decían sobre Margarita, me decía mucho más de lo que estaban dispuestas a admitir. Fue entonces, en medio de una anécdota aparentemente inofensiva sobre antiguos festivales parroquiales, cuando doña Ercilia, la más rígida de las 3, con voz de piedra pulida, mencionó algo que desvió el curso de la tarde. «Fue justo el año en que murió mi hermano», dijo, mirando su taza con un detenimiento extraño.
Cayó del terraplén detrás de la ermita. Decían que fue accidente. El comentario, aunque lanzado con aire casual, provocó una pausa espesa en la mesa. Las otras dos bajaron la vista, como si supieran que se había dicho más de lo que se debía. «Lo recuerdo», añadió doña Mercedes. «Fue confuso». «Y ese mismo año», continuó Ercilia, «trasladaron al padre Basilio. No hubo más detalles. Nadie preguntó por fechas exactas, ni por causas médicas, pero la asociación fue suficiente. Muerte repentina, traslado inmediato. Silencio posterior». Yo anoté mentalmente la coincidencia, porque en los pueblos las coincidencias rara vez lo son, y porque la manera en que las otras dos desviaron el tema con rapidez me confirmó que ese hermano muerto seguía ocupando un lugar no resuelto en sus recuerdos. Hay ausencias que no cicatrizan porque nunca se nombraron del todo, y hay secretos que se entierran con más cuidado que los cuerpos. Al término del té, cuando las demás se levantaron para recoger las tazas, me quedé sentada junto a un pequeño aparador donde reposaba un álbum de tapas deslucidas. La curiosidad me venció, y lo abrí. Era una colección de fotografías parroquiales, en su mayoría en blanco y negro, con márgenes ondulados y anotaciones en lápiz. Procesiones, misas de difuntos, primeras comuniones. Pasé las páginas con lentitud hasta que algo llamó mi atención. Una imagen, medio cubierta por una servilleta de encaje, mostraba a un grupo reducido de feligreses delante del altar. En el centro, un joven padre Basilio, de rostro aún sereno, no endurecido por los años. A su izquierda, una figura femenina que no llevaba hábito ni velo. Morena, expresión seria, de ojos intensos. Reconocí el rostro sin necesidad de confirmación. Era el mismo que, según el niño Jacinto, aparecía en el retrato que había desaparecido de la sacristía. La mujer que no era santa ni virgen, la que había provocado lágrimas mudas. Deslicé la servilleta sin decir nada, como quien descubre una firma bajo una pintura. Doña Ercilia se percató de mi hallazgo, pero no comentó. Su silencio fue suficiente para entender que esa fotografía no era nueva para ella, tampoco para las demás. La mujer del retrato era la madre de Esperanza. De regreso a casa, no logré apartar la imagen del padre Basilio, arrodillado ante ese rostro que había querido ocultar, ni las miradas desviadas de las mujeres que, sin confesarlo, sabían más de lo que decían. Todo empezaba a adquirir contornos más definidos. No conclusiones, aún no, pero sí formas que apuntaban hacia un solo centro. No era miedo lo que consumía al párroco, tampoco castigo. Era algo más denso, más sostenido en el tiempo, una penitencia elegida. Había en su silencio un ritmo que no coincidía con la evasión ni con el temor, más bien con la entrega, como si durante años hubiese decidido expiar un pecado no con palabras, sino con ausencia de ellas. Algunas personas callan por cobardía, otras por estrategia, pero hay quienes eligen callar porque no pueden soportar el eco de lo que dirían. Y en el caso del padre Basilio, no era el juicio lo que temía, sino el recuerdo. Un recuerdo que ahora regresaba con forma de hija, de carta, de retrato, y que exigía, sin voz pero con peso, que por fin fuera escuchado. Aquella mañana de jueves amaneció con una niebla blanda, como si el aire mismo quisiera amortiguar el ritmo del pueblo. La misa matinal transcurrió con su habitual recogimiento, hasta que llegó el momento del ofertorio, y el silencio fue más profundo de lo esperado. La campana mayor no sonó. No fue un detalle que pasara desapercibido. Algunos se miraron entre sí con inquietud, apenas contenida. El padre Basilio interrumpió brevemente la lectura, y en sus ojos hubo un leve temblor, tan breve como el vuelo de una golondrina. Una falla mecánica, dijeron. El cordel, tal vez. O el badajo, nada grave. Pero el murmullo posterior no hablaba de cuerdas, sino de presagios. Santa Eulalia era un lugar donde las señales importaban más que los hechos, y una campana muda
tenía un peso simbólico que ni los más racionales podían ignorar. Yo misma sentí una inquietud que no era del todo lógica, como si esa ausencia sonora revelara algo más profundo, algo que estaba por salir a la superficie, por más que muchos aún lo negaran. El padre Basilio concluyó la misa con manos algo temblorosas, y cuando me acerqué a él, no fue capaz de sostener mi mirada. Más tarde, al sugerir revisar el campanario por simple precaución, me acompañaron Jacinto, el monaguillo, y don Mateo, el sacristán. Subimos por los escalones de madera con lentitud reverente, como si estuviéramos entrando a una habitación que no debía ser abierta. El mecanismo parecía intacto a simple vista. Las cuerdas colgaban en su lugar, los engranajes dormían bajo una fina capa de polvo. Pero fue Jacinto quien, apartando una de las sogas del repique, se detuvo en seco y palideció de forma casi instantánea. Entre las vigas, semioculto tras un tablón suelto, yacía un bulto de tela oscura. Me acerqué con el corazón frío. Era un vestido. El vestido negro que Esperanza había usado en la última misa. Rasgado en la parte baja, manchado, no con barro ni cera, sino con algo más oscuro, más denso. Don Mateo no dijo una palabra. Jacinto se persignó con torpeza. Yo tomé el vestido con cuidado, sintiendo que no solo sostenía una prenda abandonada, sino una pieza clave en un relato que el pueblo había preferido no escribir. No había sangre evidente, pero la violencia sí, y la intención. Un escondite improvisado, un intento de borrar huellas. Lo más perturbador no fue encontrarlo, fue la certeza de que alguien, probablemente dentro de la parroquia misma, había decidido ocultarlo allí, no para proteger a Esperanza, sino para proteger algo mucho más antiguo y más profundamente enraizado en el corazón de Santa Eulalia. El hallazgo no tardó en deslizarse, como el incienso que sube sin pedir permiso, por los rincones del pueblo. Nadie supo decir cómo se enteraron, pero de pronto todos lo sabían. La versión cambió con cada boca. Algunos decían que el vestido estaba empapado en sangre. Otros, que lo encontraron junto a un rosario roto y una carta de suicidio. La imaginación popular, alimentada por años de represión emocional, se desató con una intensidad que recordaba a los antiguos temores de infancia. En los portales se hablaba en susurros. En el mercado se evitaba la mirada directa. La iglesia quedó más sola que de costumbre. Y el campanario, ese fue rodeado por un silencio reverente, casi supersticioso. No era Esperanza lo que realmente temían, era lo que ella había removido. Era como si su presencia hubiera quebrado un equilibrio frágil, impuesto por el olvido colectivo. Y ahora que el velo se había rasgado, ni las más piadosas sabían cómo volver a cerrarlo. Yo observaba ese miedo con una mezcla de compasión y escepticismo, porque el temor verdadero no venía de fuera, sino de adentro, y como todos los terrores profundos, tenía raíces que no se mencionaban, pero que seguían vivas. Fue en la penumbra de la iglesia, al día siguiente, cuando todo cambió de tono. Una de las viudas, doña Mercedes, llegó temprano, mucho antes de la misa. No se sentó en su banco habitual, sino que avanzó lentamente hasta el altar, como si sus pasos no le pertenecieran. Yo estaba allí, sentada en el último banco, invisible entre las sombras del amanecer. De pronto, doña Mercedes se detuvo, apoyó ambas manos sobre el respaldo de un banco y rompió a llorar. No fue un llanto contenido, sino uno antiguo, arrastrado desde años atrás, un llanto que parecía no corresponder al presente. «No fue como crees», susurró, sin girarse, sin saber que la escuchaba. «No fue como decimos». Cada palabra temblaba, no solo en su voz, sino en el aire mismo. No supliqué explicación, no interrumpí, porque entendí que no me hablaba a mí. Hablaba a una conciencia dormida que, quizás por fin, empezaba a despertar. Aquel lamento no cerraba nada, abría aún más. Me retiré en silencio con la certeza creciente de que lo que había ocurrido
No podía explicarse con fechas ni nombres recientes. Lo ocurrido no era de ahora, pero ahora era cuando exigía ser enfrentado. Don Mateo, alarmado por el hallazgo en el campanario, avisó discretamente a la policía. La presencia de un vestido rasgado y oculto bastaba, según él, para suponer un delito. Pero pedí tiempo y discreción, y el padre Basilio, con una lentitud que no sabía si era fe o derrota, accedió a mi petición. Porque yo no creía que el crimen se hubiera cometido ayer, ni siquiera la semana pasada. El verdadero delito, el que había envenenado la memoria del pueblo, tenía raíces mucho más antiguas. El vestido de Esperanza no era una prueba, sino un síntoma, un eco de algo no resuelto, algo que había sido encubierto con tanto fervor que había contaminado incluso la fe de quienes intentaban olvidarlo. Necesitaba escuchar más, leer entre los susurros, volver a los silencios de las viudas y observar al padre Basilio con nuevos ojos, no como sospechoso, sino como guardián de una culpa ajena. Había una verdad, lo intuía, que el tiempo no había borrado, sino encapsulado. Y si Esperanza había venido, no era solo para reclamar justicia, era para romper esa cápsula. No podía verlo de otro modo. Esperanza no era la víctima, era la llave. Su llegada no había causado la inquietud, la había revelado, como el golpe que hace crujir una viga ya carcomida por dentro. Había desenterrado un crimen que nunca se dijo en voz alta, pero que todos habían aprendido a esquivar con gestos, con rezos y con silencios compartidos. Esperanza trajo consigo el retrato, la carta, el apellido, pero lo que realmente portaba era algo más difícil de definir, una insistencia del pasado que no acepta el olvido. No vino buscando venganza, vino a recordar, y lo que recordó era justo aquello que el pueblo había hecho todo lo posible por no recordar jamás. No era la primera vez que inspeccionaba una sacristía, pero aquella tenía un olor particular, como a lino seco y cera antigua, mezclado con algo que no era del todo tangible, una sensación de espera. Fue Jacinto, el joven sacristán, quien me mencionó, sin gran convicción, la existencia de un compartimento bajo el arcón de las estolas. No insistí, simplemente sugerí que sería prudente comprobarlo. Lo hicimos en silencio, como si el propio aire del lugar requiriese contención. Tras desplazar la caja de hostias sin consagrar y una vieja lámpara de aceite, apareció una rendija de madera sin barnizar, apenas perceptible. El pestillo cedió con facilidad, y dentro, envuelta en un paño bordado ya amarillento, yacía una pequeña caja. La madera, reseca y agrietada, apenas contenía algo más que un cuaderno de tapas duras, cubiertas por una capa de polvo que el tiempo había depositado como un velo. Lo sostuve con delicadeza. No había nombre en la portada, solo una fecha escrita con tinta desvaída. Junio 1952. No dije nada. No era necesario. Jacinto me miró con una mezcla de respeto y temor. Sabía que no debía preguntar, y yo sabía que no podía aún responder. Abrí la primera página. La letra era firme, de trazos prolongados y sin adornos, propia de alguien acostumbrado al orden. Se trataba de un registro personal, sí, pero también de una crónica silenciosa. El autor se identificaba como Alejandro Vidal, sacristán desde 1946 hasta 1954. Sus primeras entradas eran sencillas: inventario de ornamentos, horarios de limpieza, observaciones sobre la humedad en la bóveda. Pero, avanzando unas pocas páginas, el tono cambiaba. Lo supe de inmediato, no por lo que decía, sino por lo que evitaba decir. La relación entre el padre Basilio y la muchacha Domínguez no era de mi incumbencia. Escribió en la entrada fechada el 2 de marzo de 1952. Pero uno no puede fingir no ver lo que ocurre a diario. Las miradas prolongadas, los paseos sin necesidad, las visitas fuera de hora.
Y ella tenía en los ojos esa mezcla de esperanza y terror que solo he visto en mujeres al borde de una decisión irreversible. Lucía Domínguez. Ese nombre emergía por fin como algo más que un eco. El sacristán la describía como de manos finas, con voz apenas audible, pero mirada firme. Decía que rezaba siempre sola, y que una vez, sin saber que él la observaba, dejó caer una carta en el altar. No transcribía su contenido, solo anotó. No era para Dios. Cerré el cuaderno un instante. El pasado ya no era una hipótesis, era una verdad escrita, detenida durante décadas bajo tablas polvorientas. Y sin embargo, apenas estábamos empezando. Continué leyendo. Las entradas de abril revelaban una angustia creciente. Alejandro escribía como si la pluma le pesara. El rumor se hizo carne. Anotó el 11 de abril. Lucía ya no podía ocultarlo. Lo supe por la señora que cose para las viudas. Han pedido telas más sueltas, me dijo, pero no de luto esta vez. No hubo escándalo público, solo un repentino silencio. Lucía dejó de asistir a misa. Se decía que había enfermado, que se marcharía a cuidar a una tía lejana. Nadie preguntaba demasiado, nadie quería saber. El 7 de mayo, Alejandro añadió: hoy el padre Basilio estaba pálido. No celebró la misa de las 7. En su lugar, rezó solo, con los nudillos apretados contra la frente. Luego, el 19 de junio. Ha llegado la noticia. El niño ha muerto. Así lo dijeron, sin certificado, sin detalles. Solo eso. Ha muerto. Pero yo no lo creo. Algo en la expresión del padre, algo en la forma en que no pudo pronunciar el nombre de Lucía, me dice que la muerte no fue del niño, sino de otra cosa, de una posibilidad, tal vez, de una elección. Cerré el cuaderno con lentitud. Todo lo que seguía tenía otro peso. El silencio ya no era inocente. El otoño de ese año llegó antes de tiempo, decía el sacristán en la entrada del 8 de septiembre. Las hojas cayeron sin aviso, como si el calendario tuviese prisa. Y así también fue el traslado. El padre Basilio ha sido llamado a otra parroquia. Escribió sin emoción visible. No se explicó por qué. Nadie preguntó. La orden vino sellada y firme. A él se le quebró la voz al anunciarlo, pero nadie supo si fue pena o alivio. Alejandro no especulaba más de lo necesario, pero sus palabras estaban teñidas de contención. No soy juez de almas, anotó, pero sé cuándo se acalla algo no por misericordia, sino por estrategia. La mención a un obispo fue breve, casi tímida. Recibí visita del señor obispo semanas antes. Inusual. Me preguntó si todo marchaba bien. Yo asentí. No dijo más, pero al salir dejó una carta en el altar mayor, sin abrirla. El silencio eclesiástico, entendí, no era siempre ausencia de palabras. A veces era presencia de poder. Un poder que prefería el polvo al escándalo. El traslado fue ejecutado sin ceremonia, y Lucía, al parecer, no volvió nunca más. Pero algo, o alguien, había quedado pendiente. Y yo tenía ese algo en mis manos. Esperé al atardecer para entregar el cuaderno al padre Basilio. Lo hice sin pronunciar juicio alguno. Él lo recibió como quien reconoce un objeto perdido, pero no reclamado. Lo sostuvo largo rato, sin abrirlo. Sus dedos temblaban, no de debilidad, sino de memoria. Y cuando por fin leyó las primeras líneas, sus labios se movieron apenas, sin emitir sonido alguno. Las lágrimas vinieron sin anuncio, como el rocío que no necesita permiso. No dijo nada. No intentó defenderse. Solo buscó un pedazo de papel y una pluma. Tardó en escribir, como si la tinta se resistiera a fluir. Luego me lo extendió. En el centro, escritas con trazo apretado, había 2 palabras. Lo vi. Nada más. No era una confesión formal, pero era suficiente, porque no negaba, no explicaba, no culpaba, solo afirmaba. Y en esa afirmación se abrió una puerta, una que el pueblo llevaba años cerrando. El padre Basilio no se opuso a mi sugerencia.
Cuando le hablé del cementerio, bajó la cabeza y asintió como quien reconoce que el momento ha llegado. No hubo convocatorias formales, solo una palabra susurrada a cada uno. Mañana, al mediodía, junto a la tumba sin nombre. Fue Jacinto quien abrió la verja oxidada. Nadie habló. Éramos pocos, y no hacía falta más. El alcalde, doña Ercilia, su sobrina, el farmacéutico, el párroco y yo. El aire ardía. Bajo el sol, el mármol blanqueado parecía un espejo sin reflejo. Nadie había llevado flores. Nadie las habría sabido poner. Me detuve frente a la losa. No había inscripción. Solo una hendidura leve, como si alguien hubiese querido grabar un nombre y luego se hubiese arrepentido. Aquí yace una ausencia, dije con calma. No un cuerpo, sino un olvido voluntario. Doña Ercilia cruzó los brazos. El párroco respiraba con dificultad. El farmacéutico miraba sus zapatos. No pedí que me creyeran. Solo ofrecí la verdad, como quien ofrece una caja cerrada con llave. Nadie está obligado a abrirla. Esta tumba fue sellada con palabras no dichas, continué. Pero no está vacía. Aquí descansa lo que muchos prefirieron no recordar. Silencio. Solo el canto lejano de una paloma. Hoy he venido a decirles que el olvido ya no es posible, porque la que todos dieron por muerta ha regresado. Vi entonces el primer temblor en la mano de doña Ercilia. No fue miedo, fue memoria. No me apresuré. La verdad, cuando se pronuncia con prisa, suena a farsa. Esperanza no desapareció, dije, suavemente. Fingió hacerlo. Durante semanas tejió una ilusión, la del fantasma que regresa, la del nombre que nadie quería recordar. Doña Ercilia palideció. ¿Qué insinúa? No insinúo, afirmo. Esperanza no solo es su sobrina, es hija de Lucía Domínguez, e hija también del padre Basilio. El silencio fue casi ofensivo en su intensidad. El farmacéutico abrió la boca, pero no dijo nada. El párroco bajó la mirada. Nadie negó. Y eso fue más elocuente que cualquier grito. Cuando Esperanza comprendió quién era realmente, no quiso castigar, proseguí. Quiso entender, y para entender, creyó que debía obligarlos a enfrentarse con lo que habían enterrado, no bajo tierra, sino en sus propias conciencias. El padre Basilio permanecía inmóvil. No lloraba, no hablaba, pero su postura era la de alguien que ya no se sostenía en pie, sino que se dejaba sostener por el peso de todo lo vivido. Ella no quiere justicia, dije, con voz baja. Quiere memoria, quiere un nombre en esta tumba, una fecha, una flor que no se marchite por la vergüenza. Doña Ercilia cerró los ojos. Nadie la obligó a hablar, pero su silencio ya no era superior. Era, por primera vez, igual al de los demás, y en esa igualdad comenzaba el temblor de lo humano. El párroco fue quien tomó la palabra. Lo hizo sin levantar la voz, como si confesara algo que ya llevaba años rezando en silencio. Lucía venía de la capilla aquel día. Iba a pie, sola. El hermano de doña Ercilia, don Mauro, la esperó a la altura del olivar. El viento pareció detenerse. Le ofreció llevarla en coche. Ella se negó. Insistió. Nadie sabe exactamente lo que ocurrió, solo que gritó, y Basilio la oyó desde el muro lateral. Corrió. La encontró forcejeando. El padre Basilio cerró los ojos al oír su nombre. No fue un acto de ira, dijo el párroco. Fue reflejo, instinto. Le gritó que se apartara. Don Mauro tropezó. Cayó. Nadie lo empujó. Y sin embargo, cayó. El impacto contra la piedra fue seco y definitivo. Doña Ercilia murmuró una plegaria apenas audible. Lucía quiso contar la verdad, dijo el farmacéutico entonces, casi como quien recuerda un sueño. Pero alguien le hizo entender que no ganaría nada, que la palabra de una muchacha pobre no tendría valor frente a la de un apellido conocido. El párroco asintió. Basilio no huyó. Fue trasladado. Lucía, en cambio, fue enviada lejos.
El pueblo prefirió decir que el señor Mauro había resbalado, que fue un accidente, pero no lo fue. No en su origen. El sol seguía ardiendo sobre la lápida. Nadie hablaba ya de justicia, solo de consecuencias, y del silencio que, como el polvo, lo cubre todo cuando nadie se atreve a barrer. No hubo acta, no hubo tribunal, solo acuerdos tácitos, cartas discretas, y el uso de esa palabra que tanto sirve para sepultar lo incómodo. Orden. El pueblo necesitaba continuidad, dijo el alcalde, justificando sin convicción. Una muerte escandalosa habría traído prensa, rumores, divisiones. Y ustedes pensaron que la paz valía más que la verdad, respondí, sin elevar el tono. El párroco bajó la vista. Nadie desmintió. Lucía fue enviada al convento, bajo el pretexto de una crisis nerviosa. Basilio fue trasladado como castigo silencioso. Doña Ercilia. Mi voz se detuvo. Aceptó la versión más cómoda, que su hermano fue una víctima del azar. Ella no respondió, pero su rostro, antes altivo, parecía ahora un rostro deshabitado. Cada uno de ustedes protegió lo suyo, concluí. El templo, el apellido, la autoridad, pero nadie protegió a Lucía, ni al hijo que quedó aquí, creciendo entre mitades de verdad. Las flores seguían ausentes sobre la tumba, no porque faltaran manos para traerlas, sino porque hasta ese momento nadie se había sentido con derecho a hacerlo. Los objetos aparecieron uno tras otro, no como pruebas, sino como gestos. El pañuelo con las iniciales bordadas, dejado intencionalmente en la banca donde solía rezar Lucía. La carta sin firma, escrita con la caligrafía aprendida en silencio, que hablaba de un amor no contado. El retrato desdibujado en el álbum familiar. El incienso antiguo, encendido solo una vez en la sacristía, con el mismo aroma que usaban las monjas en la capilla donde se refugió Lucía tras su partida. Todo, orquestado con precisión. Todo, con el propósito de despertar recuerdos anestesiados. Esperanza no buscaba venganza. Repetí. Buscaba resonancia. Que el pueblo volviera a sentir el temblor de lo que fue olvidado. Doña Ercilia tomó el pañuelo con manos temblorosas. No lo negó, no lo devolvió, solo lo sostuvo, como si por fin entendiera que las cosas, cuando se nombran, no hieren, solo iluminan. El padre Basilio miró el incienso. Su gesto no fue de rechazo, fue de despedida, y entonces comprendí que cada objeto no era una clave para un enigma, sino una súplica, la de no volver a enterrar el pasado sin haberlo mirado a los ojos. El encuentro no terminó con abrazos ni disculpas. Nadie pidió perdón. Nadie lo ofreció. Pero al marcharse, cada uno parecía llevar un peso distinto al que trajo. Me quedé sola junto a la tumba, junto al mármol aún sin nombre. El padre Basilio se acercó. No dijo nada. Solo me miró, con esa expresión serena de quien ha dejado de esconderse. Luego, con voz apenas audible, murmuró. No la protegí como debía, pero la amé. No respondí. El amor no siempre redime, y sin embargo, es el único lenguaje que queda cuando todo lo demás falla. Mientras se alejaba, me pregunté en silencio. ¿Alcanza el perdón cuando la verdad llega tarde? ¿O solo queda vivir con lo que pudo haber sido y no fue? No encontré respuesta, pero por primera vez, alguien dejó una flor. El domingo siguiente, acudí a la misa sin expectativas, salvo la necesidad de cerrar un ciclo que, aunque no me pertenecía, había atravesado mi alma. La iglesia estaba más llena de lo habitual, pero el ambiente tenía algo distinto, una tensión que no nacía de la espera, sino del silencio acumulado. Fue entonces cuando el padre Basilio subió al púlpito. No llevaba papeles, no leyó de las escrituras. Su voz, cuando habló, era más baja que de costumbre, como si hablara consigo mismo. No ofreció detalles ni explicaciones. Habló de tiempo, de errores que no pueden corregirse, pero sí reconocerse. Habló de los nombres que se olvidan y de los que, aún sin pronunciarse, no desaparecen.
y habló del dolor como señal de la conciencia viva. Nadie se movía, ni siquiera los niños susurraban. Yo, desde mi banco, lo observaba con el corazón suspendido entre compasión y desconfianza. Había verdad en sus palabras, pero también límites, como si supiera que revelar demasiado rompería algo en todos. Al final, bajó los ojos y murmuró una última frase. Lo único que puedo ofrecer ya es silencio. Y se retiró. Fue una homilía sin confesión, pero no sin arrepentimiento. Algo en mí reconoció en ese gesto la fragilidad de quien no busca absolución pública, sino apenas el derecho a seguir existiendo entre los suyos. La ceremonia siguió, pero ya nada sonaba igual, como si el eco de esa voz quebrada se hubiese instalado entre las piedras. Afuera, el aire parecía más espeso, como si las palabras dichas, y las no dichas, hubiesen transformado el clima. Los feligreses salieron uno a uno, en orden contenido, sin comentarios. Se cruzaban miradas, se asentían cabezas, pero las bocas se mantenían cerradas. Yo me quedé en el atrio, observando. El padre Basilio no salió a saludar. Permaneció en el interior, quizá temiendo que cualquier gesto fuera interpretado como soberbia o huida. Pero nadie lo juzgó, o, al menos, no abiertamente. Vi a doña Clotilde posar una mano sobre el hombro de una anciana que temblaba. Vi al boticario evitar el paso del sacristán sin hostilidad, pero con una timidez poco común. Era como si todos compartieran una culpa heredada, o al menos el conocimiento de una herida mal cerrada. Y sin embargo, nadie lo ignoró. Escucharon. Eso era todo. Eso, y una cierta tristeza sin nombre que flotaba sobre los tejados, como si una parte de la aldea, la más vieja, la más orgullosa, hubiera decidido guardar memoria sin necesidad de relato. Yo no necesitaba más. La verdad, en ese momento, ya no dependía de la palabra, sino del gesto compartido de una comunidad que, sin saber cómo, había empezado a escuchar. 2 días después, empaqué mi sombrero de viaje y mis notas. No era mucho lo que llevaba, y sin embargo todo pesaba más. En la estación nadie me esperaba, ni nadie me despidió, salvo doña Clotilde, que apareció sin aviso y sin equipaje emocional. Nos quedamos en silencio largo rato, observando el andén vacío. El tren no se anunciaba con estridencia, ni mi marcha con gratitud. Mi tarea había terminado, aunque en el fondo sabía que aquello no había sido una investigación, sino una forma de desenterrar un duelo contenido. No hubo culpables con esposas ni justicia de tribunal, pero sí hubo verdad, y la verdad, aun cuando llega tarde, deja su huella. Yo la veía en los ojos de quienes ahora cruzaban la plaza sin apartar la mirada, en la forma en que los niños, al pasar frente a la iglesia, bajaban la voz. El tren llegó con puntualidad inglesa, sin ruido. Subí sin prisa, sabiendo que el silencio que me acompañaba no era vacío, sino consecuencia. Mientras el paisaje comenzaba a rodar junto a la ventanilla, sentí que dejaba atrás no solo un lugar, sino también un tiempo. Uno que ya no era de nadie, pero que, sin embargo, respiraba más libre. Doña Clotilde no regresó a la aldea inmediatamente. Me acompañó hasta la estación y por primera vez desde que la conocí, no tuvo prisa en hablar. Caminábamos despacio, sin dirección fija, como si las piedras del camino sostuvieran un acuerdo tácito entre nosotras. Cuando nos detuvimos bajo el alero de una vieja casona, ella me miró con ojos que ya no buscaban comprender, sino aceptar. «Usted no necesitaba venir, ¿sabe?», me dijo al fin, con esa mezcla de ironía y ternura tan suya. Pero menos mal que vino. No supe qué contestar. Ella lo sabía. Y por eso añadió, con un suspiro más resignado que triste. El silencio a veces dice más que las palabras, pero hay silencios que matan, señorita Marple, y otros que por fin dejan respirar. La frase quedó entre nosotras como una sombra suave. No era una absolución ni una sentencia, sino una verdad que ambas reconocimos sin necesidad de más palabras. Le di la mano.
Ella no lloró, pero sus dedos temblaban apenas. Algo en ese gesto selló todo lo que no se dijo en el pueblo, lo que no se acusó, lo que no se castigó. Porque, al final, lo que se entiende sin ser pronunciado, duele igual. No supe de Esperanza al partir. Nadie volvió a verla, ni dejó nota alguna. Fue como si hubiese venido solo a abrir una herida que le dolía más por estar cubierta que por estar viva. Y luego, al lograr que otros miraran, se retiró sin ruido. Pregunté discretamente por ella en la estación, en la pensión, en la tienda donde había comprado su abrigo. Todos recordaban su presencia, pero no su marcha, como si hubiese decidido desaparecer del mismo modo en que fingió hacerlo antes, sin lágrimas, sin escándalo, sin vestigios. Era un acto de dignidad, quizá, o de protección, como quien comprende que quedarse sería insistir en el dolor y que partir, esta vez, era cerrar de verdad. Me pareció justo. Y, aunque no lo dije en voz alta, sentí un respeto profundo por esa elección silenciosa. Algunas heridas no quieren aplausos, solo la oportunidad de no supurar más. No hubo juicio, no hubo denuncia. Nadie escribió columnas en el periódico local ni alzó la voz en las reuniones de la parroquia. Y, sin embargo, todos sabían. El secreto se volvió una bruma compartida, espesa pero discreta, que envolvía a la comunidad con una mezcla de vergüenza y comprensión. Algunos sabían más, otros menos, pero todos entendieron que hablar sería profanar algo que ya estaba en paz. Así, la verdad no fue ignorada, solo quedó en pausa, no como cobardía, sino como acuerdo tácito entre quienes, sin firmar nada, decidieron que el silencio, esta vez, protegería más que destruiría. En el tren, mientras el paisaje se hacía más incierto, abrí mi libreta de viaje. Las páginas anteriores hablaban de horarios, nombres y suposiciones, pero esa última línea debía ser distinta. Escribí con lentitud, sin adornos ni juicios. La culpa es una sombra larga, pero la verdad, cuando se filtra, aligera el aire. Cerré el cuaderno sin releerlo. No lo escribí para recordar, sino para dejar ir. Porque incluso en los pueblos donde todo se sabe, la verdad necesita a veces una invitación tranquila, y alguien que no tema escucharla, aunque ya no pueda cambiar nada. Hay verdades que no buscan escándalo, sino reposo. El silencio del padre Basilio, la partida de Esperanza, la mirada baja de un pueblo entero. No fue justicia en el sentido estricto, pero sí un ajuste invisible, profundo, casi íntimo. Miss Marple, en su cuaderno, no escribió nombres, solo una línea que aún resuena. La culpa es una sombra larga, pero la verdad, cuando se filtra, aligera el aire. ¿Crees que el perdón es posible cuando la verdad llega tarde y ya no puede cambiar nada? Déjame tu reflexión en los comentarios. Si esta historia te ha conmovido, te invito a darle like, compartirla con alguien que valore los misterios del alma y suscribirte para escuchar el siguiente.